Buenos días. Bueno, no os prometo, no, directamente a las 12 no terminaré. Tendréis que permitirme unos minutos más. Si alguien tiene prisa, no pasa nada, no entenderé si tiene que marchar. No entenderé, intentaré ser breve. Muy bien. Si yo preguntara en esta mañana cuántos quieren algo nuevo de Dios en mi vida, yo supongo que todos dirían yo, ¿no? Yo quiero algo nuevo. Si hay algo nuevo, no me lo quiero perder. Pero también pienso que no pocas veces nos negamos a que Dios nos quite lo viejo. Cosas que tenemos que dejar hacia atrás. Y si no somos muy cuidadosos, nuestro futuro termina siendo una extensión de nuestro pasado y estamos, como alguien dijo, condenados a repetir los errores del pasado. El pasado nunca hay que llevarlo con nosotros de viaje, pero llevarse el pasado a cuesta es quizás no haber aprendido en la vida. Es como tener una enfermedad de Diógenes, ¿sabéis cuál es esa enfermedad? ¿No? Esto que guardan todos, y sobre todo lo antiguo. En el armario ahí tienen absolutamente de todo. De aquellas personas que no quieren deshacerse de lo viejo. Hay gente que hasta en su forma de hablar están atados al pasado, dicen mi ex. Mi ex, pero quédate tranquila, nadie te lo va a quitar. Es mío. Es decir, hay gente que vive siempre con el mi quiebra, mi fracaso, y nos adueñamos de estas cosas que ya no son nuestras. Y vamos adelante con nuestros ex, con nuestros fracasos, con cosas que ya no tienen sentido, que ya las llevemos. Y en lugar de viajar más liviano en la vida, pues vamos más cargados. Insisto, el futuro está disponible para todo el mundo, pero es evidente que no todo el mundo puede dejar el pasado. Porque, como alguien dijo, de Egipto se sale rápido, pero sacarse Egipto de adentro es mucho más complicado. A mí también me ocurrió, yo también salí de Egipto y pasé por las aguas del bautismo hace ya muchos años, pero después tuve un proceso. Y me di cuenta que aquello no era magia, que las aguas del bautismo no dejaban mi manera vieja de hacer las cosas. Sí, la palabra decía que yo iniciaba una nueva vida, sí, también decía que yo moría al pecado, pero ahora tenía que aprender a vivir en otro entorno, a manejarme en fe, a aprender a cambiar el estigma de mi mente, que tenía que resetear mi disco duro, en pocas palabras. Por eso digo, salir de Egipto es muy fácil, pero sacar a Egipto de nosotros es una tarea intencional. Es una gran tarea. Israel no cesaba de extrañar el ajo, el pescado y las cebollas del pasado. Y yo te pregunto, ¿cuáles son tus aromas del pasado? ¿Qué te vienen del pasado que también anhelas? Esos que regresan una y otra vez, porque están conectados en tu memoria emocional. Se sabe que hay perfumes y medicinas que te remontan incluso a tu niñez, con 3 y 4 años. Oh, esto lo recuerdo yo. Dice la palabra que mucho antes de que Eliseo comenzara su carrera profética, él dice que estaba arando en el campo con unos bueyes. Dice, no lo vamos a leer, en Primera de Reyes capítulo 19, que él dice que araba con 12 yuntas de bueyes delante de él, de manera que él era el 13 o el 12avo, y él tenía la última de ellas, de manera que por ser el último recibiría, imaginaros, todos los orines, todos los excrementos de las 11 yuntas de bueyes que iban delante de él. Y en aquel momento Eliseo pensaba que su vida estaba siendo fiel, o mejor dicho, que él estaba siendo fiel a su vida,
a su vida presente, porque esa era su vida. No dice la Biblia que se quejara diciendo, yo no nací para hacer esto. Es decir, él estaba siendo fiel, arando la tierra con sus bueyes. Su currículum decía, arador de bueyes. No decía ni futuro profeta, ni tampoco decía el futuro pastor. Porque el que es llamado por Dios ni siquiera cree que tiene lo necesario para ser elegido. Cuando Dios te va a llamar, tú dices, yo nací para ser mecánico, o ingeniero, y estoy siendo fiel a la vida que él cree que va a tener hasta que se muera, normalmente. Pero una tarde, la vida de Eliseo iba a cambiar para siempre. De repente pasa por ahí el profeta Elías y dice que deliberadamente, podéis imaginar, él iba caminando por ahí y coge su manto y se lo tira encima a Eliseo. Esto era una señal. Mientras él estaba arando, Eliseo entiende el mensaje de que es elegido por el profeta, porque obviamente Elías no le tiraba el manto al primero que pillara, a cualquiera. Es curioso que ese manto siempre llega cuando estamos muy ocupados. Normalmente es un manto inesperado, normalmente. Y a veces ni siquiera estamos pensando de que Dios tiene un propósito para ti y para mí. De hecho, Dios llamó a Moisés, dice la palabra, cuando guardaba los rebaños de su suegro Jetro. Gedeón, mientras estaba trillando trigo. David fue llamado para ser ungido cuando estaba cuidando ovejas. En ningún momento se ofrecieron para ser ungidos. En ningún momento. Y esto me certifica aún más de que Dios no unge a gente que se ofrece. Curiosos, ¿eh? Sino a aquellos a quienes Dios llama al ministerio. Llamó a Amós cuando dice trabajaba de pastor y productor de higos. Eso es lo que dice él. Y cuando el Señor llama a sus 12 discípulos, cada uno de los 12 estaban trabajando en algo cuando fueron llamados. Uno pescaba, otro recaudador del impuesto, etc. No hay un solo episodio donde el Señor reclutara a algún vago que dijera, oye, a mí el llamado me ha ido de perillas, porque estaba en el paro, no estaba haciendo nada, y digo, ahora mejor que nunca. Él nunca llamó, que yo sepa, en la palabra, a gente desocupada. Es un principio bíblico. Sino que cuando Él nos llama, siempre tenemos que dejar algo. Y normalmente es algo que te duele dejar. No es aquello, menos mal. Menos mal que me has llamado porque estaba a punto de pedir la cuenta. No, no funciona así. Fíjate que te estoy dando las pautas del llamado. Cuando no te gusta lo que estás haciendo, etc., y dices, me gustaría servir al Señor, lo más probable es que aún Él no te esté llamando. No digo que nunca, pero ya te digo, es un principio bíblico. Por otro lado, Eliseo dice sí, porque entiende que ese manto es un llamado y que ese llamado posiblemente no se vaya a repetir. Y a veces ocurre una sola vez en la vida y demanda una obediencia instantánea y absoluta. Tienes que hacerlo ya, tienes que correr. Así que si crees que el manto cayó sobre ti, si hay en ti un sentir, un fuerte sentir, un fuego que te quema, empieza a correr. No camines. Y Eliseo dice, permíteme despedirme de mis padres con un beso y yo te seguiré. Y Elías responde, vale, cap problema. Eliseo también habla de catalán. Y se fue a despedir a su familia, pero no solo eso, sino que también hace un par de cosas deliberadas antes de marcharse con Elías. Dice, fijaros, que Eliseo toma los bueyes con los que está parando, los mata, los despedaza, los prepara
corta en pedazos la madera del arado y la utiliza para cocinar la carne y hacerse un buen asado e invitar a todo el pueblo. Notar que ni siquiera busca la leña, que tendría, supongo, de sobras en aquel tiempo, sino que destruye su arado, destruye su herramienta de trabajo y la hace leña, y lo hace deliberadamente. Y reparte la carne, como digo, por todo el pueblo, la distribuye, se despide, y cuando sigue al profeta Elías, detrás de él solo quedaba polvo y cenizas. Y ahora ya no le queda nada. Lo radical que hace el profeta Eliseo es que ya no tiene dónde volver. Si en unas semanas o en meses las cosas le salían mal, él ya no tenía bueyes, ya no tenía arado para regresar a lo que él sabía hacer, a su oficio. Lo que hace es quemar literalmente su pasado. Y yo pienso que ese es el gran problema que tenemos los creyentes. Decimos que renunciamos al pasado, pero nunca lo quemamos y tratamos de no recordarlo, pero nunca nos deshacemos de él completamente. Pero aquí tenemos a alguien que ya no quiere saber nada más del pasado, para que ya no esté nunca más a su disposición, así que solo le quedaba una opción: tirar para adelante, hacia adelante. Lo que le sucede a Israel al salir de Egipto es muy parecido, es muy similar. El problema de los israelitas es que para ellos la esclavitud siempre fue una opción. Cada vez que las cosas salían mal, le decían a Moisés: mejor no nos hubieses sacado de Egipto, ahí estábamos mucho mejor, nos pegaban palizas todos los días, pero comíamos cebollas. Qué locura, ¿verdad? Preferían las cebollas en esclavitud que el maná y la carne siendo libres. Para ellos la esclavitud, como digo, siempre fue una opción. Desde que se encuentran en el Mar Rojo, delante y los egipcios detrás, empiezan a refunfuñar y a refunfuñar: mejor no nos hubieses dejado ahí, mejor nos hubieses dejado ahí. Otros habían dicho: por fin libres. Me moriré de hambre, pero libre. Comeré maná todos los días, pero libre. Pero no. Preferían, como se suele decir, lo malo conocido que lo bueno por conocer. Nunca he entendido ese dicho. ¿Cómo es posible que haya gente que se quede con lo malo en vez de lo bueno por conocer? Y dice: bueno, si me va mal, pues todavía puedo volver. Pero el Señor, que dice en Lucas 9:62, que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Permítame un paréntesis. En Marcos capítulo 1, y el 17 en adelante, dice que Jesús le dijo a Simón y a Andrés, su hermano: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dice el pasaje que, y dejando al instante las redes, lo siguieron. Es curioso que un creyente dijo una vez, es una anécdota: todos los ministros hablamos de dejar las redes de peces de forma simbólica, de manera simbólica. ¿Pero qué significa dejar las redes? Bueno, a veces es dejar un empleo, a dejar la seguridad de tu casa quizás, a dejar la parentela, como se le crió a Abraham. Pero ahora, ya que hablamos de redes, ¿cuántos estaríamos dispuestos en esta mañana aquí, por ejemplo, a dejar las redes sociales? A seguir a Cristo más liviano. Porque en principio puede parecer una buena idea las redes sociales para predicar, etc. Pero luego te das cuenta que las redes, decía este hombre, es para que la gente chismee. La gente quiere saber más de ti, dónde has estado, qué has hecho, cómo vives, y la utilizan a veces incluso para atacarse, para debatir, para meterse en la vida ajena. Y claro, este hombre se dio cuenta que el objetivo no consistía quizás tanto en comunicar a Jesús, sino más bien a comunicarse a uno mismo. Así que este hombre dejó las redes, decía, ¿sabes? No vaya a ser que el Señor también se refiriera a estas otras redes, decía este hombre. Y dice: me sentí libre. Y así
así pude seguir a Jesús más liviano. Porque soy bastante mayor, decía, para decidir cómo hablar con alguien. Puedo usar otros medios, la antigua usanza, por ejemplo, llamando por teléfono y no perder mi tiempo contestando a extraños o tratando de agregar a gente que ni siquiera no sé ni quiénes son y además me ponen un like. Así que dijo, yo no quiero ser esclavo de Instagram, ni de TikTok, ni de Facebook, ni de otras mercancías, porque precisamente es donde la mercancía es nuestra propia vida, decía. Y yo lo reflexionaba y decía, este hombre tiene razón. Y para muestra un botón, hoy en día que alguien se salga, por ejemplo, de un grupo de WhatsApp sin dar explicaciones, es una ofensa. ¡Ah! Se ha abandonado el grupo. No me ha contestado, me puso el visto, me leyó y no me contestó. ¿Qué se habrá pensado este hombre? ¿Es verdad o no es verdad? Es así. ¿Qué os quiero decir? Que hace falta mucha valentía para dejar cosas que nos atan. Mucha. Esto lo digo para aquellos que dicen, yo estoy dispuesto a dejar todo, menos mi móvil, mi coche, no sé qué. Cosas que no podamos prescindir de ellas. Cierro el paréntesis y yo soy el chico de los paréntesis. Y ahora volvamos. Entonces, prende fuego a tu pasado. No puedes seguirme al futuro, dice el Señor, si estás aferrado al pasado. No importa si fracasaste, seguro que has fracasado. Todos hemos podido equivocarnos en la vida en algún momento, pero tú decides qué hacer con esa equivocación. Lo debes usar como trampolín para aprender o cargar pues, con la culpa o con el pasado toda tu vida. Así que tú no te puedes dar el lujo de permanecer con gente que le encanta mirar para atrás. No te puedes dar ese lujo. En la sociedad, en la iglesia, en el ministerio, sea donde sea. Tú puedes tener mucho pasado con mucha gente y seguramente tendrás mucho pasado con mucha gente, sin duda alguna, pero nunca tener un futuro junto a ellos, seguramente. Y digas, es que ellos son parte de mí. No te equivoques. Tal vez son parte de lo que quizás debías haber quemado y no has quemado. Yo siempre me he sentido un tanto incómodo cuando leía el pasaje de Lucas 14, 26, que dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa, y ahí incluye a la novia, incluye a los hijos, a los hermanos, y aún dice más, y a tu propia vida, si no lo sacrifica, no puede seguirme. Siempre ha sido incómodo, pero fijaros que utiliza ese lenguaje para una comprensión muy visceral de lo que significa amar a Dios sobre todas las cosas. Está diciendo que va a haber un momento en tu vida, de niño o de adulto, que vas a tener que escoger entre lo que te importa y Él. Está diciendo que hay personas que te pueden mantener atrapado al pasado. Y tienes que estar dispuesto a soltarlo todo para abrazar el futuro. ¿Esto significa dejar de honrar a los padres? No. Y ese es el punto que quiero que no te pierdas. Una cosa es quemar el pasado y otra es quemar puentes. Puentes que algún día puedes necesitar cruzar. Porque ahora no quiero que llames a casa diciendo, mamá, no me vengas más a visitar, que José ha dicho que tú eres mi pasado. Aleluya, que corras. Yo no he dicho eso, ¿eh? Pero quemar puentes tiene que ver con quemar afectos. Estoy hablando de quemar naves, y esa frase la supo acuñar muy bien el gran conquistador Alejandro Magno. Un día tuvo que enfrentar una situación que requería una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla. Iba a enviar sus tropas contra el enemigo, un enemigo muy poderoso, cuyos hombres superaban en muchísimo a los suyos. Así que dice la historia que se embarcó a sus soldados
navegó al país enemigo, las costas fenicias, y desembarcó a los soldados y al equipo, los equipos, y después dio una orden de quemar todos los barcos. Y lo hizo para que nadie tuviese la tentación de volver atrás, a menos que ¿qué? A menos que ganara. Era ganar, vencer o morir. No había alternativa. Lo mismo le ocurrió a Israel en Egipto. Y escúchame bien, si la esclavitud sigue siendo una opción, siempre vamos a regresar. Estoy siendo claro. Y aquí los sinónimos de esclavitud son seguridad, comodidad, responsabilidad, incluso si tú quieres. Israel estuvo, dice la palabra, 370 años en la esclavitud, atado a una correa de esclavitud. Éxodo 1:11 nos habla de comisarios de tributos incluso. Y pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con las cargas y amargaron sus vidas. Y dice la palabra con servidumbre, haciendo barro y ladrillos, y en toda labor del campo, y en todo el servicio al cual los obligaban con rigor. El objetivo no solamente era hacerlos trabajar, sino destruir sus espíritus. Para minimizar cualquier rebelión, cualquier amenaza, querían doblegar a toda una raza. Así que Israel era muy fuerte en cuanto a sus cuerpos. Habían aprendido a ser muy fuertes, soportando azotes, soportando esclavitud, pero débiles en mente y espíritu para ser libres. Y esto fue gracias al trabajo bien hecho de los egipcios, ya me entendéis. Así que no solo hay que ser libres de la maldición del enemigo, sino libres del lugar, libres de Egipto. Esto es lo más difícil, ser libre del entorno, quitarte los grilletes de lo conocido, de las cosas, y eso no le corresponde a Dios, sino nos corresponde a nosotros. Son grilletes que te impiden escapar de los límites de Egipto. Son los bueyes del arado que no te dejan ir hacia el futuro. ¿Qué te impide? ¿Qué me impide dejar Egipto? ¿Qué te impide dejar los bueyes? Alguien dijo, hay prótesis para casi todo hoy en día, ¿verdad? Pero no hay prótesis para espíritus amputados. Hebreos 12:1 dice, así que hermanos, despojémonos del lastre, despojémonos del peso que nos estorba. Así que quemar las naves significa o ganamos la batalla y conquistamos la tierra o no tenemos barcos para regresar a casa. Es así de claro. Quemar naves es decir, yo no miro más atrás porque no tenemos más bueyes, no tenemos más arado. Y ese es el único secreto o principio para viajar más liviano. No llevarnos cosas del pasado, porque es muy posible que nunca abraces el futuro si estás cargando con el pasado. Así que, como alguien dijo, no te lleves a Jonás, porque por muy Jonás que sea, te va a hundir el barco. Ni tampoco te lleves a Lot, porque por muy sobrino de Abraham que sea, vas a tener serios problemas. Son advertencias de la Biblia. Son advertencias. Vuelvo a decirte que la vida de todo ser humano, sobre todo en la vida adulta, en algún momento de tu vida vas a tener que decidir si vas a vivir conduciendo, mirando continuamente por el espejo del retrovisor o vas a mirar por el parabrisas delantero. Algunos lo asumen y dicen, ya está. Asumo mi fracaso, no cargo ya con mis ex, ¿ya me entendéis? O por aquel novio que me rompió el corazón hace 74 años, o no sé cuánto. Esa mujer está viviendo continuamente con un cadáver, mujer o un hombre, ¿ya me entendéis? He puesto este ejemplo, puede ser lo que sea. Es viuda antes de casarse. Ya, que no, ya está. Dios te saca de Egipto, pero que Egipto salga de dentro de ti es una tarea intencional, es una tarea diaria y no le pertenece a Dios, me pertenece a mí, te pertenece a ti. Ahora,
¿quieres que te diga lo que escoge la mayoría de la gente? Pues, lamentablemente, escogen el camino más fácil, la esclavitud. Escogen Egipto. Se hizo una encuesta, la escuché ahora una semana y media en el telediario, una encuesta a los jóvenes en Andalucía acerca de qué les gustaría trabajar. El 75% respondió que querían ser funcionarios. La mayoría de ellos no querían ser emprendedores. Curiosamente, en Estados Unidos el 75% es al revés. Quieren ser emprendedores y no quieren ser funcionarios. Me dejó pasmado. Es decir, querían vivir sin esfuerzos. Y eso revela el sentir de nuestra sociedad. Hoy Isaac me decía que estamos en tiempos difíciles aquí en Barcelona. Vivir sin esfuerzo. Sigo. Tú dices, no me digas eso, José, yo no escogí la esclavitud. Bueno, a lo mejor tú no la llamas de esta manera. Tú la llamas seguridad, tú la llamas plan de contingencia, tú la llamas por si acaso, la llamas por si las cosas salen mal, hasta la llamas responsabilidad. Pero alguien dijo, todo sacrificio requiere que después de haber reconstruido el altar, tengas que prenderle fuego. Y si quieres un futuro, vas a tener que poner todo el pasado que conoces sobre el altar y prenderle fuego. Seguramente. ¿Es así, tan así? Me temo que sí, ¿eh? Es tan así. Si quieres un futuro, sí. Si no, puedes quedarte a vivir con lo que ya conoces, ya sabes, más vale malo conocido que bueno por conocer. Ahora, si quieres conocer lo bueno por conocer, vas a tener que dejar el pasado atrás y dejar de llorar por los errores que cometiste, llorando todas las torpezas que tenemos del ayer, todos. Déjame decirte también que tu pasado no te condiciona. Muchos se acogen a esto, bueno, yo soy así porque mi padre era así, mi madre era así, y yo soy así por no sé qué. Eso también es intencional. Le preguntaron a dos mellizos que su padre había sido un alcohólico. Al primero le dijeron, ¿tú por qué bebes? Y respondió, bebo porque mi padre era alcohólico. Luego le preguntaron al hermano, dice, ¿y tú por qué no bebes? Y respondió, porque mi padre era un alcohólico. Entonces, cuando tú aprendes a quemar el pasado, te conviertes en una persona que da gusto hablar contigo. No hay nada más hermoso que hablar con alguien de 70, 80, 90 años que te está hablando de planes, y ese es el secreto de no envejecer el alma, de envejecer con dignidad, tener siempre un plan a futuro. Tú jubila a un hombre, siéntalo en un sofá, a regar las plantas y a levantar los pies mientras la mujer pasa la aspiradora, y te digo que ese hombre se muere en 6 meses mirando a la mujer con el plumero en la mano. Si le quitas a un soldado su capacidad de pelear, entonces ¿para qué vivir? A David le tienen que decir, no pelees más, David, no pelees más porque ya estás viejo. Y un gigante hoy casi te mata. Segunda de Samuel 21, el 15 al 22. Es verdad, él en su juventud mató a un gigante, a Goliat, en el inicio de su carrera. Y casi más tarde lo mata otro gigante que ya, cuando ya era viejo, suerte que lo salvó un superhéroe, luchador anónimo, un tal Abisai. También sale de este pasaje curioso, que era como otro Sansón. Y sus oficiales le tienen que decir, no salgas más a la guerra, hombre, y danos ahora tu sabiduría, enséñanos a pelear, porque más vales tú que 100 de nosotros. Y si te matan, apagarás la luz de Israel. Quédate aquí y síguenos dando estrategia. Fijaros que no le dice, anda, jubílate ya y te damos un Oscar y te vas a tu casa. No le dice eso, le dice, enséñanos. No existe la jubilación en el cristianismo, no existe, porque si el Señor te tiene aquí, por algo, porque el Señor nos reinventa cada día, pero en algún momento de la vida uno tiene que salir de esos que van diciendo, te voy a contar lo que me pasó en 1992,
a mí en 1922 me engañaron y bla 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 y bla bla bla. Ya está. ¿Cuántos mundiales han pasado ya? Así que mis bueyes ya no están. Es la diferencia que hay entre tener los bueyes aparcados en el parking, por si las cosas salen mal, a navegar sin salvavidas por la vida. Porque cuando uno sale a la vida en su nave sin salvavidas, el único que te puede rescatar, ¿sabes quién es? Es Cristo caminando por las aguas. Y aunque diciéndote, levántate, hombre de poca fe. Dos cosas antes de terminar. Primero, cuando se trata de ir hacia adelante, lo he dicho ya algunas veces y no me voy a cansar de decirlo. Hay cosas por las cuales no debes orar. No tienes que orar. Lo diré una y otra vez porque yo ya sé la respuesta. Lo que necesito es convicción y valentía para avanzar. No hay que orar. Hay jóvenes que a mí me hacen gracia y anhelan ser como algún líder. Yo ojalá pudiera ser como, no sé, Billy Graham, como Charles Spurgeon, bueno, alguien más moderno, Samuel Pérez, por decir algo. Y dicen, uy, si a mí Dios me diera lo que ellos tienen. Lo que tienen ellos, si ellos lo tuvieran, entonces sí. Pero en realidad, no quieren sus vidas. Lo que quieren es lo que ellos lograron. Pero sin cicatrices, sin sus heridas. No quieren sus vidas, quieren sus recompensas. Y a veces somos muy así, pero olvidan que eso conlleva desafío, conlleva sacrificio, porque ellos no se sentaron a ver cómo la vida o cómo pasaba la vida. Porque la vida no es para observarla, es para provocarla, para vivirla de manera apasionada. Y eso hace que tengas muchas cicatrices, muchas. Así que deja de lamentarte, me lo digo a mí, no digas más mi ex o palabras parecidas, sino muestras las cicatrices a quien te diga, a quien te pida, y dile, mira, salí de un cáncer, de un divorcio, de una quiebra, no sé, ¿de dónde? De una crisis, de una depresión, y aquí están mis cicatrices, las tengo, mi cuerpo, pero ahora ya soy más fuerte. Mi umbral de resistencia es mucho más alto hoy que ayer. Ahora soy más fuerte y más gozoso. Envejecer dignamente es arrugarse, eso es así. Pero la gente tiene que ver en ti que existe un gozo verdadero que nace del corazón, que se refleja al exterior. Que cuando te vean digan, es joven porque la juventud es una actitud del alma. Lo dice la Biblia, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Sí o no? Pero insisto, no significa que ese corazón alegre no haya tenido cicatrices, no. Solo que entendió que cada vez que su pasado quería tomar el control de su futuro, lo quemaba en el altar. Eso es lo que hacemos los cristianos los domingos. Quemamos el pasado en el altar. Cada domingo quemamos al venir a la mesa para que Dios nos dé un futuro de bendición, de cielos abiertos, de pensamientos de bien y no de mal. Conclusión. Hay una historia de un pueblito que estaban todos desnutridos, medio muertos de hambre, los niños muy flacos, las mujeres caminaban casi todas encorvadas, y llegó un forastero y preguntó, pero qué barbaridad, pero cuánta pobreza hay en este pueblo. Pues sí, vivimos así, las cosas no nos van bien, decían. ¿Y de qué viven? Pues de la vaca. ¿Qué vaca? Pues la única que tenemos. ¿Y cómo que solo viven de una vaca? Pues sí, la ordeñamos todos los días hasta que la pobrecita ya no tiene más leche para todos y así que nos vamos turnando con la leche. Y algunos, pues con la leche hacen un poco de queso, otros hacen yogur y otros pues, lo que sea, pero claro, con un hombre, imagínense. Entonces ese hombre se fue a dormir al hotel, reflexionó y cuando se levantó por la mañana temprano, tiró la vaca por el barranco y se fue. Tiró la vaca por el barranco y se fue.
Al año siguiente, dice la historia, que regresó y caramba, y vio que el pueblo había prosperado y que estaban todos más gorditos, que tenían industria, tenían ganado. Así que preguntó, ¿qué ha pasado? ¿Habéis encontrado petróleo? No, pues no. Pero una buena mañana nos levantamos y la vaca se había suicidado. Así que las despedazamos, vendimos la carne y nos dieron algún dinero. Y con ese dinero compramos corderitos. Y esos corderitos empezaron a pastar y a dar leche y tener crías. Y con eso tuvimos más dinero y ampliamos la industria y compramos gallinas que nos dieron huevos. Y empezó la producción de pollos y así empezaron a prosperar hasta el día de hoy. ¿Quieres saber la moraleja de esta historia? La moraleja es que esta mañana no te voy a dejar salir de aquí hasta que te mate la vaca. Porque la vaca es tu pasado. Y la desnutrición. Y el raquitismo, muy posiblemente, sea porque estás atado a una única vaca que conoces. Y hasta que no quemes tu vaca en el altar, no vas a prosperar. No vamos a prosperar. No vas a salir adelante. No vas a encontrar el futuro. Yo no sé si Eliseo lo quemó todo porque tuvo una visión de profeta. No lo sé. Pero lo más probable es que miró hacia atrás y dijo, solo me cabe hacia adelante. Y por eso estoy convencido que le pidió a Dios que le diese una doble porción del espíritu de Elías, porque con una sola no le llegaba. Él tenía miedo, tenía temor, pero fue valiente. Además, me he quedado sin bueyes, así que no me falles tú, Señor, porque si no, ya sí que no tengo dónde regresar. Y por eso recibió una doble porción, dice la palabra. Cuando cayó el manto sobre él, golpeó las aguas, se le abrieron las aguas y la gente dijo, el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Así que si nadie te recluta, ofrécete como voluntario. Mata tu vaca y vete hacia adelante, hacia el futuro. Cuando Dios le dijo desde los cielos a Isaías, ¿quién irá por nosotros? ¿De verdad pensáis, pobrecito Dios, que no tiene nadie a quien enviar? No. Era para que el profeta dijera, heme aquí, Señor, envíame a mí. Era una prueba para Isaías. Estoy aquí, soy voluntario, quiero ir, quiero matar la vaca. ¿Quién dice hoy aquí, heme aquí, Señor, envíame a mí? Que el Señor nos anime. Bueno, hemos hecho algunos el esfuerzo de estar aquí y nos llevamos trabajo. Hemos sido llamados a matar la vaca y toca obedecer, así que tenemos trabajo a la vuelta. Hoy había muchos hermanos, unos